Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video anterior les estuve mostrando 3 opciones de renta aquí en la ciudad de Gainesville. Estuvimos hablando de sus precios, de todo, y al final vieron específicamente por la que nos decidimos. Si no has visto el video, te lo recomiendo para que puedas entender que es la continuación, donde te voy a estar contando todo lo que tengo que pagar, los beneficios y las cosas que no me gustan de esta nueva renta. Así que bueno, comencemos ya. Les hablo de como tal las cosas que tengo que pagar allí, o sea, los beneficios y tal que tiene, para que ustedes tengan, pues ustedes saben que hay que tener en cuenta todas las cosas. En esta renta, algo que yo sabía que me iba a tocar, pero bueno, al final en casi todas las rentas que fui, excepto las caras, no tiene laundry dentro de la renta, o sea que no tiene lavadora. Tiene un laundry central, que es donde todo el mundo del condominio va a lavar. Así hay muchos condominios aquí en Estados Unidos, y mayormente son los condominios que son económicos, como estos. Condominios más caritos, como el que yo estoy ahora, todos tienen sus laundries adentro, tienen sus lavadoras adentro. Es como yo les decía, todo esto es como por niveles. Es pagas más, tienes más beneficios; pagas menos, tienes menos beneficios. Ya yo les enseñaré el lugar y todo. Les haré un condominio tour como les hice aquí en este. Obviamente ese no tiene piscina, no tiene gimnasio ni nada de eso como este, que tiene piscina, gimnasio, sala de estar, como un centro de computadoras para imprimir documentos también, cancha de tenis. Eso tiene en el que nosotros vivimos. Para el que vamos, esa renta no tiene nada de eso. Tiene nada más el centro de ir a lavar el laundry y ya. Hay que pagar como, cada vez que voy a lavar, por cada lavado $1.25, algo así. Después yo le confirmaré bien cuánto es que tengo que pagar. Lo que no me gusta es que, bueno, imagínense, lo normal que uno hace cuando uno lava es que uno pone a lavar la ropa, y aquí en Estados Unidos, en Cuba es otra historia. Uno pone a lavar la ropa y uno se pone a hacer sus otras cosas que tiene que hacer, y ya nada más cambiar la ropa para la secadora y así. Cuando pare, cambiarla, pero tú sigues tu vida haciendo lo que tengas que hacer. La que lava es la lavadora y la secadora, pero estás dentro de la casa haciendo otras cosas. Cuando tú vayas a lavar, y eso es horas lavando en sí. Imagínense, cuando tú vayas a lavar, es el día de lavar. Es el día que yo esté libre en el trabajo, se me va lavando. Es ir a lavar al laundry y que esté disponible, que no esté ocupado por alguien lavando. Por ejemplo, cuando yo fui ahora, que yo no se los enseñé, porque había una persona, no grabé, porque había una persona lavando, y entonces yo no la iba a grabar, pero ya estaba ocupado. Ahí estaba la mujer para, pobrecita, estaba para ahí, obstina. Se te va el día, tú no te puedes ir para la casa a hacer otras cosas, porque si dejas la ropa ahí, no sé, te la van a llevar, o yo no sé cómo es eso. Nadie deja sus cosas ahí. Entonces, bueno, ese es un puntico negativo, pero un punto positivo es que se paga menos de corriente. Ay, se está poniendo oscuro. Lo bueno es que al no lavar en la renta dentro de la casa, se ahorra corriente, porque lavar gasta corriente. Ya yo les contaré. Ese es el tema de lavar. Cuando uno hace un contrato por un año en esta renta, el depósito es un mes de renta, o sea, es equivalente. Que ese depósito es el que, por si hay alguna ruptura, pues ellos se quedan con ese dinero. Y si no, todo se mantiene normal, ya cuando se termine el contrato, pues ellos te devuelven el depósito. En el caso de nosotros, que nos quedamos con el de 2 dormitorios, 850, pues es 850 también el depósito. Ejemplo, en este que nosotros estamos, tuvimos que pagar bastante, porque el depósito fue 1.750. El otro que hay que pagar es un mes de adelantado. Tenemos que pagar 850 más también por adelantado para hacer el contrato. Creo que en esta renta en la que nosotros estamos ahora actualmente, tuvimos que pagar mucho más que un mes, porque también tiene que ver que, como estábamos acabados de llegar, teníamos el crédito más bajo, porque estábamos acabados de llegar, no teníamos crédito. En otras palabras, no teníamos crédito.
ellos se fijan en eso y hay que pagar más siempre. Ahora, como ya ha pasado un año, ya uno ha hecho crédito durante un año y el crédito está mucho mejor. Bueno, eso nos ayuda, que es mucho menos lo que hay que pagar. Con respecto a mascotas, esta renta acepta mascotas. Si yo quiero tener una mascota, pago $400 ya una sola vez. No tengo que pagarlo más. No es al mes ni nada de eso, es una sola vez, pero ahí nos explicaron que se puede pagar por cuotas. Por ejemplo, pagar 100 al mes hasta que pague los 400 durante un año, o puedo pagar menos. Yo distribuir esos $400 durante el año, no sé, hasta que pague los $400. No sé, ustedes me dicen cómo ven eso. Yo no tengo experiencia con respecto a eso, porque yo aquí en Estados Unidos nunca he tenido mascota. Y bueno, en Cuba sí tenía mi perrita, pero no tenía que pagar por perra ni nada. Ahí sí no se paga por eso. Pero bueno, nosotros sí quisiéramos tener, principalmente yo. Rafael quiere tener por mí, pero a él no le gusta, pero bueno. Él me aceptó con ese paquete, porque él sabe que yo amo los perros. Yo quería tenerlo, bueno, cuando tuviera un lugar más estable y eso. No sé si en ese condominio iba a tener una mascota, porque hay muchos gatos. Quiero decirle, a mí no me gustan, yo lo siento por las personas que les gustan los gatos. Yo los veo chulitos, los veo bonitos, pero a mí no me gustan los gatos. Yo les tengo miedo a los gatos. Yo no puedo tocar un gato, cargarlo, le tengo terror. Tengo la sensación de que me va a arañar, de que me va a arañar toda, porque ellos siento que no se dejan acariciar, no sé. Es muy diferente a los perros. Que los perros tú, no sé, tú notas cuando un perro te va a morder. Cuando te va a morder, pero un gato no. Un gato tú lo ves ahí muy tranquilo y de repente tú le vas a pasar la mano y te araña todo, ¿no? Está lleno de gatos por ahí sueltos. No sé, yo supongo que sean de dueños, pero ellos andan libres. Les voy a hablar ahora de cómo me siento con respecto a esto, porque bueno, ustedes también me han estado mandando muchos mensajes en los videos anteriores. Si no los han visto, para que puedan entender todo esto, se los voy a estar dejando por aquí. Vayan y véanlos para que se actualicen y puedan entender todos los videos que se vienen a continuación. A ver cómo les explico, para que no me vayan a malinterpretar, para que me puedan entender. A mí todo lo nuevo me tiende a dar como un poquitico de miedo. Soy una persona que se enfrenta a las cosas, pero me tiende a dar como un poquito miedo todo lo nuevo. Y este es un caso que bueno, ahora nos vamos a mudar. Yo me he mudado muchas veces en mi vida en Cuba. He vivido en muchas casas nuevas. Eso no es un problema para mí, mudarme. Pero el cambio, cuando es un cambio así brusco, como que a veces yo me tiendo a sentir como mal. Al principio, no es que es el problema, es al principio. Ya después yo me adapto muy fácilmente y muy normal. Ahora en estos momentos que ya hicimos el contrato y que ya, pues bueno, yo estoy como, miro la renta en la que estoy así, mirándolo todo y ver el cambio que voy a dar. Pero si es por un bien mayor, es porque queremos mejorar en un futuro pronto, en un futuro cercano. Entonces no es porque estemos mal, no es porque estemos en bancarrota ni nada de eso, sino precisamente porque necesitamos ahorrar, y para ello necesitamos cambiar para una renta más barata. Y una renta más barata no va a ser una mansión, va a ser una renta más pequeña, más malita. Todo es un proceso y yo como que mi cerebro lo asimila, pero bueno, lo asimila bastante rápido. En estos momentos acabo de regresar de hacer el contrato, estoy asimilándolo con ustedes aquí hablando en cámara, así que por eso quizás vean como mi actitud, no sé. A veces yo me hago un poquito rara. Yo sé que nosotros vamos a mejorar, que nosotros vamos a lograr cumplir nuestras metas en un futuro y ustedes van a ser parte de ello. Así que suscríbete en este canal para que puedas ver todo. Bueno, y ahora un cambio rotundo. Ya no estoy en la casa porque Rafael me llamó, yo estaba grabando y Rafael me llamó, no, de que me iba a pasar a recoger si quería, porque para ir a un Starbucks que tenemos cerca en la casa, porque teníamos algunas tareas que hacer de inglés y eso, y entonces si quería que ya las hiciéramos ahí sentados tomándonos algo, un cafecito, y entonces de allí ya después nos íbamos para la clase de inglés.
Y entonces eso no se da todos los días. Nosotros nunca nos tomamos ningún Starbucks. O sea, ya ustedes vieron que yo los hago en mi casa. En algunos videos yo se los he enseñado. Yo lo hago yo misma y casi nunca nosotros venimos a ningún Starbucks a tomar nada. No gastamos dinero en eso. Entonces eso no se da todos los días. Y si él me invitó a venir acá, tenía que los dejé a ustedes ahí enganchados. Agarré todo y vine para acá. Fíjense para que ustedes vean que es real. La misma ropa. Agarré para acá. Así que bueno. Creo que cuando estemos allá adentro ya con los cafés, les pido el video porque creo que ya hemos hablado bastante con respecto a este tema. Ya estamos aquí esperando. Me pedí algo diferente. Como estamos otoño, quise probar el famoso pumpkin. Vamos a ver. El Starbucks de calabaza. Vamos a ver. Eso yo no sé si me va a gustar. Nos sentamos aquí afuera para coger un poquito de aire. Y bueno, también para poderles hablar con calma. Porque allá adentro hay música, como pudieron escuchar. Y quizás no me van a poder oír muy bien. Entonces, bueno, les voy a enseñar primeramente lo que me pedí porque yo soy nueva en esto. Yo creo que esta es la segunda vez que vengo a un Starbucks. Una amiga mía me dijo, pídete el pumpkin, famoso pumpkin, yo no sé ni si se dice así, que es de calabaza, que se pide mucho en esta época de otoño, octubre. Prueba lo que es rico. Entonces yo lo voy a probar, a ver, porque no creo que me vaya a gustar, pero bueno, voy a probar, quién sabe, para experimentar. Porque hace un tiempo atrás probé el matcha, el famoso matcha, y qué va, fatal, no me gustó para nada. Miren mi niño que me acompañó haciendo su tareita de inglés, ¿ven? Él él solo habla inglés, perdón, él no habla inglés, perdón, él no habla español. Yo no tengo tarea que hacer, pero tengo que leer un libro en inglés. Entonces miren, yo me lo pedí. Ya entendí porque hace un tiempo atrás me pedí el matcha en formato grande y me arrepentí en gran manera. ¿Quién se lo tuvo que tomar? Él, y yo me tomé el de él. Entonces me lo pedí más pequeño para poder, si no me gusta, no tener que obligarme tanto a tomármelo. Ay, qué aire más rico hace aquí. ¿No lo sientes? Entonces se llama Pumpkin Cream Cold Brew, qué sé yo. Entonces, ya ustedes saben, de calabaza. ¿Qué más nos pedimos? Un Pumpkin Cream Cheese Muffin. Miren aquí, que está calentico. Que es un muffin, no sé ni cómo se dice eso. En otras palabras, para nosotros los cubanos, un piquinini de queso y calabaza, porque aquí ahora todo es pumpkin. Entonces primera vez probando todo esto. El del que ya no resistió, ya lo está terminando casi, es un Ice Pecan Crunch, no sé qué latte, que ya yo lo probé y ese no está malo. Vamos a ver el mío, que he estado aguantando para probarlo con ustedes. A ver, ¿cómo lo explico? No me gustó mucho. ¿A qué sabe? No le siento el sabor a calabaza por ningún lado. El de Rafael yo creo que no dice que es de calabaza y sin embargo le siento el saborcito a calabaza. A mí que está confundido la etiqueta. Me pegaron de aquí para allá. Sí, pero el mío es naranja. El mío es el calabaza. A ver, que este video no trata de eso. Lo que pasa es que sabe a como café fuerte sin azúcar. Ese es el tema. Y a mí me gusta que tenga un toque dulcecito. Ya lo he movido a ver si coge un poco de dulce, pero nada, sabe a un café fuerte sin azúcar, sencillamente. No tiene otro sabor, no tiene un saborcito a alguna crema, a nada, a calabaza ni a nada. No está malo, me lo pudiera tomar. Estoy segura que con un poquito de algo que lo endulce iba a saber bien, iba a saber bastante bien. Pero bueno, eso es todo. No está fatal, pero tampoco está riquísimo, como la gente que se vuelve loca por esto. Para nada. Entonces vamos a ver este famoso Pumpkin Cream Cheese Muffin. Pequinini de toda la vida, pero con queso. Mírenlo. Tiene ahí una cosilla por aquí y por allá. Entonces vamos a ver.
No sé, bueno. Está rico. No está malo. Está rico. Pero no es queso. Sí, ¿cómo no? Queso inventado. No, mi amor, tú estás en Cuba. Es queso vaca. A mí que es queso proceso. Bueno, mi gente, yo creo que ya será todo lo que tenía que decirles con respecto a la información de esa nueva renta. Nosotros todavía no nos hemos mudado porque todavía no hemos terminado el contrato, la otra renta. Pero estamos al mudarnos, así que no se preocupen que yo se lo voy a documentar todo. Van a ver todo el proceso y es lo que yo les estaba diciendo. Eso va a ser a suerte y verdad. Ya nosotros investigamos, por supuesto. Nosotros no nos vamos a mudar para un lado sin investigar primero. Nosotros lo primero que hicimos fue investigar sobre el lugar. Incluso tengo una compañera de trabajo que vive allí, que ella, lo primero que yo hice fue buscar información de parte de ella, que ella me dijera cómo es vivir allí, cómo ella se ha sentido, la experiencia que ella ha tenido. Y por eso es que tengo de esa parte su experiencia de que ella ha vivido ahí muy tranquilamente, sin problema ninguno. Creo que ya hasta aquí el video de hoy. Recuerden que yo siempre, leo sus comentarios y los estaré respondiendo. Si tienen más dudas con respecto a eso, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y bueno, ya las estaré respondiendo. Si necesitan alguna información con respecto a este lugar, acuérdense que yo vivo en Gainesville, Florida, no en Miami, ¿ok? Los precios son diferentes, las cosas son diferentes. Entonces yo les hablé todos los requisitos que pide esa renta aquí y todo lo que vamos a vivir en esta nueva renta. Esperemos que tengamos la mejor experiencia allí por ese tiempo que vamos a estar allí. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Besos y bendiciones para todos. Suscríbete, que eso me ayuda a cantidad. Y además se viene una serie de videos interesantes, no te los pierdas. Dame un like si te gustó el video. Y también sígueme por Instagram, que allá yo también subo mucho contenido diferente y también a veces relacionado con esto. Así que sígueme por allá, te dejo aquí la cuenta. Y bueno, besos y bendiciones para todos. Chaito.